Buenos días, amada iglesia, vida eterna. Buenos días. Le mando un fuerte abrazo virtual, ¿verdad? Le mando un fuerte abrazo ahí donde usted está. Doy gracias a Dios por el grupo de alabanza, por el ministerio de alabanza que hoy tuvo esa participación tan hermosa, tan preciosa. Ellos cambian la atmósfera. Y bueno, ahí donde usted está, espero que se haya gozado con estas alabanzas, que se haya gozado con esta adoración. Amén. Y bueno, quiero mandar saludos. Primeramente a nuestra iglesia, ¿verdad? Vida Eterna, que nos está sintonizando en este momento. Y a todos los que se conecten, que no sean parte de nuestra iglesia, también te envío saludos. Y también quiero mandar saludos a nuestra cobertura, la iglesia Tesoros de Jesús allá en Minatitlán, con el pastor Héctor Joachín y la pastora Esther. Le mandamos un fuerte abrazo, le mandamos muchas bendiciones. Nuestra iglesia les ama mucho y esperamos verlos pronto. También quiero mandar saludos a la pastora Sandy de Coatzacoalcos, en su iglesia Manantial de Vida. Quiero mandar también saludos especiales a la iglesia Restauración y Vida, con el pastor Andrés Durán y la pastora Noemí. Esa fue la iglesia donde el pastor Fernando y yo crecimos, donde sus servidores crecimos. Ellos fueron nuestros primeros pastores. Y bueno, quiero agradecer mucho a Dios porque hoy estaba recordando todos esos ese alimento que nos daban, y bueno, pues fueron partícipes de lo que está pasando en nuestras vidas el día de hoy. Y bueno, iglesia, estos son tiempos en el cual estamos viendo, ¿sí? Muchos contrastes, ¿sí? Se ha levantado mucha iglesia a orar, se ha levantado mucha iglesia a ponerse en la brecha, pero también hemos visto cómo se ha levantado el enemigo, cómo se está levantando la duda, cómo se está perdiendo la fe, incluso en muchos cristianos, incluso en muchos seguidores de Jesús. Amén. Y entonces Dios te manda este mensaje hoy. Dios quiere poner esta palabra en tu corazón. Doy gracias a Dios por la vida de la hermana Gladys Fortanel, que nos llevó en oración. Y bueno, entrego este púlpito, entrego este servicio a nuestro Padre. Ya oramos y solamente me toca decir que sea Él hablando a tu vida, que sea el Espíritu Santo fluyendo a través de la palabra de Dios. Bueno, vemos la situación actual en nuestro mundo, porque esto que estamos viviendo es mundial, ¿sí? Esta pandemia que inició en un lugar y que muchas veces pensamos que no iba a llegar hasta nuestro país, a nuestras ciudades e inclusive a nuestros hogares, a nuestras familias. Estamos viendo cómo se ha levantado y cómo ha alcanzado tantas vidas. Hace poco tuvimos muchos mensajes de oración en nuestro chat de la iglesia, en donde pedían oración para muchas personas que están padeciendo de este gran enemigo, de este arma que el enemigo está usando, que es el COVID, y se ha llevado muchas vidas. Sí, antes escuchábamos a lo lejos de personas que habían fallecido, pero hoy estamos viviendo esas pérdidas también nosotros. Y bueno, algo que me llamaba mucho la atención, algo que podía yo ver en redes sociales e incluso hasta memes, que este tiempo lo han llamado, o este año, mejor dicho, 2020, lo han llamado como el año cero, el año que pasó, va a pasar desapercibido, el año donde no se hizo nada, el año en donde las personas están molestas porque, bueno, muchos planes se vinieron abajo. Sí, y algo que me llamaba la atención es que ciertamente esas personas del mundo lo están compartiendo, lo están diciendo, lo están sintiendo, que es el año en donde no pudieron cumplir metas, pero también muchos hijos de Dios, muchos cristianos se están formando parte de este pensar o de este movimiento en donde quieren hasta anular el año 2020 de sus vidas, como diciendo aquí no hice nada, ¿sí? Y bueno, yo quiero que pongamos un poquito de atención a esto y te hago un llamado para que cambies esa mentalidad, para que cambies esa forma de pensar y de ver este año 2020, porque quiero decirte algo, Dios no ha parado de trabajar, Dios no ha parado de bendecirte en este tiempo, Dios no ha parado de abrir los cielos para los hijos de Dios, ¿sí?
si tú sales a las carreteras, si tú vas de viaje y volteas en las carreteras, ves los campos llenos de flores, ves los campos llenos de cultivo, ves que Dios manda lluvia en esos campos para que la fruta se dé y tú puedas comer. Y entonces no podemos decir que este año no ha pasado nada, ¿sí? Que tus metas que te pusiste en el 2020 no las has logrado porque fue un año que no sirve. No podemos decir eso. Tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿sí? Tenemos que ver las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas y en las vidas de los demás, porque tenemos que cambiar la forma de ver este tiempo, ¿sí? Tenemos que cambiar la forma de cómo poder entrar en este tiempo y poder hacer cosas en ese lugar en donde tú estás viviendo esta pandemia, en ese lugar en donde tú estás en tu casa. Tienes que cambiar la forma, tu actitud de ver lo que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo estás tú llevando tu vida? ¿Cómo estás tú gastando tu tiempo? ¿Sí? ¿Estás estudiando más la palabra de Dios? ¿Estás orando más tiempo? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿O simplemente estás metido en las redes sociales como muchos lo están haciendo y dejando que el tiempo pase sin hacer exactamente nada? ¿Sí? No podemos decir este 2020 llegó para nada, sino es tu actitud la que tiene que cambiar. Es tu actitud la que tiene que buscar esos nuevos pensamientos, ¿sí? Buscar el estudiar más la palabra, escudriñar más la palabra. He escuchado también en las redes que dicen que estos son los silencios de Dios. Y hermanos, realmente nosotros no hemos vivido los silencios de Dios, estamos viviendo en la gracia de Dios, estamos viviendo bajo la gracia del Espíritu Santo. Los momentos en donde Dios guardaba silencio, que nos platica la palabra de Dios, eran momentos en donde el cristiano era perseguido, en donde el enemigo se había levantado, en donde la maldad del hombre había entrado y hacía y deshacía cosas horribles. Y no podemos decir que estos tiempos estamos en un silencio de Dios, ¿sí? Dios está hablando, hermanos. Dios está hablando más que nunca. Dios te está hablando a ti. Dios está queriendo que tú escuches, pero eres tú el que está cerrando esos oídos espirituales. Entonces yo te invito a que no seas partícipe de esos movimientos en donde el 2020 llegó para nada. Al contrario, cuando tú escuches a alguien que diga esas cosas, cuando tú escuches a alguien que comparte esas cosas, tú muéstrale la palabra de Dios, ¿sí? Tú háblale de Dios, dile y si es un hermano cristiano, dile que son los tiempos para que él busque más a Dios, para que él busque más la presencia de Dios, para que escudriñe su palabra, porque sabes, el enemigo quiere eso, el enemigo quiere que nosotros vivamos cegados y el enemigo quiere que tú estés atado a ciertas redes sociales como el TikTok, que en donde puedes pasar 30, 40 minutos perdiendo tu tiempo y no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿sí? Solamente estás echando tu tiempo a la basura porque no te está sirviendo de nada, porque no te está instruyendo en nada ese tiempo. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿sí? Y debemos de dejar esa forma mala de pensar. Tenemos que buscar más la presencia de Dios. Y bueno, para eso yo quiero que tú me acompañes a Colosenses 3:12. Y ahí donde estás vamos a leer este pasaje. Pablo nos dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscáis las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es la motivación correcta para poder servirle a nuestro Dios con todo, ¿sí? Esta es la motivación correcta para estos tiempos, buscar las cosas de arriba, buscar la presencia de Dios, buscar la conexión divina,
para que en estos tiempos no venga alguien de allá afuera y te diga, ¿sabes qué? Estás pasando este año sin hacer nada, estás pasando este año confinado en tu casa, perdiendo el tiempo, y este año es un año cero, ¿sí? Y lo llaman así como el año cero, cuando el cero es un número que tiene un valor excepcional. Le puede dar valor grande a un número. Por ejemplo, si al 3 tú le pones un 0, se convierte en 30. Y nosotros estamos llamando, bueno, ellos están llamando este año como el año cero, en donde no ha servido para nada. Pero esa mentalidad que tiene el mundo no puede llegar a los hijos de Dios, ¿sí? Este año es el año en donde se van a levantar muchas iglesias, se están levantando muchas iglesias, ¿sí? Este año es donde Dios está llamando a sus hijos intercesores a orar. Este año es donde muchas personas están conociendo más de Dios. Entonces este es un año bueno, tenemos que declarar así. Tenemos que vivir en lo sobrenatural, tenemos que hablar esta palabra de vida para los que están allá afuera muertos en el espíritu, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso que Pablo nos dice en Colosenses 3:12, vamos a buscar las cosas de arriba. Si tú has resucitado junto con Cristo, si tú eres una nueva criatura, si Dios te trajo de la muerte espiritual en la que vivías antes en el pecado, y tú has recibido a Jesucristo como el Señor de tu vida, tú tienes que buscar las cosas del cielo. No puedes buscar las cosas del mundo y contaminarte en ellas, ¿sí? Y tú tienes que buscar eso, llenar tu vida con eso para poder servirle a Dios en estos tiempos. Tenemos que compartir más la palabra, tenemos que predicar más la palabra. Somos la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, hermano. Tú no puedes decir que en estos tiempos no estás haciendo nada. Tú tienes que decirle, y si está pasando eso en tu vida, si está llegando ese letargo espiritual en tu vida y tú no estás haciendo nada de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, entonces es un llamado para ti, para que te levantes, para que cambies esa mentalidad que ha estado contaminada con las cosas de allá afuera, con las voces de allá afuera, y nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Amén. Hay una frase en el libro de Esther, hay una cita bíblica en el libro de Esther, y sobre este pasaje voy a cimentar mi predicación. Una cita que llegó a mi vida como una palabra rema en el momento en que yo lo necesitaba, en el momento en el donde las cargas del ministerio estaban llegando a mi vida, ¿sí? Y esta palabra yo sé que la mandó mi padre y la repito cada vez que yo siento que y me hago la pregunta, ¿para qué fui llamada? ¿Sí? Liderar una congregación no es carga fácil. Ser pastores de una congregación es algo que es pesado, ¿sí? Yo doy gracias a Dios porque Dios puso en nuestras vidas liderazgo que nos ayuda al pastor Fernando, a mí, a la pastora Reina, al pastor David a llevar estas cargas, pero no es fácil, hermanos, ¿sí? Orar por las personas, interceder, dar consejería, hacer estudios para que la iglesia tenga buen alimento, para que la iglesia esté siempre aprendiendo más de la palabra, aprendiendo más de la voluntad de Dios, es difícil y muchas veces desgastante. Y entonces cuando yo estaba empezando en el ministerio, yo me hice esa pregunta, ¿será que este tiempo es para mí? ¿Será que yo voy a poder llevar esa carga que Dios nos está dando a mi esposo y a mí? Vino esta palabra en Esther y yo te la quiero compartir para que cuando tú entres en esta pregunta, cuando tú entres en este cuestionamiento, si eso que está llegando a tu vida, si eso que está pasando en este momento, por lo que te comentaba antes de las circunstancias que se están viviendo y cómo mucha gente cristiana está siendo contaminada con todo lo que habla allá afuera, con todas esas personas que viven sin esperanza y que todo lo que te platicaba de eso del 2020, que es un año que llegó para no hacer nada.
y tú estás en este cuestionamiento de que si es el tiempo en el que Dios te ha llamado, yo te hago te mando esta palabra que Dios me dio, te la comparto, y es en Esther 4:14, y me gustaría que la leyéramos juntos ahí donde tú estás, y vamos a reflexionar en ella, ¿sí? Este es del libro de Esther, cuando el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, iba a ser eliminado por un hombre que se había levantado, que el enemigo estaba usando porque quería ir en contra del pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Pero recordemos que en el libro de la reina Esther, en el libro de Esther, ella se había casado con el rey, pero el rey no sabía cuál era su verdadera nacionalidad, ¿sí? Entonces llega este cuestionamiento a la vida de Esther y dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿sí? Esther estaba en un dilema cuando su primo Mardoqueo llega a donde está ella y le dice que el pueblo de Dios está siendo amenazado, que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba siendo amenazado, y entonces le pide que vaya y que busque, que se presente delante del rey y que busque ayuda para que se detenga esta matanza que se había ordenado, que el rey había ordenado porque había sido manipulado por este enemigo que era Amán. Y entonces llega ese cuestionamiento a Esther y ella teme el ir y presentarse al rey, ¿sí? Pero más adelante vamos a hablar de esa parte, y hoy yo quiero que esta palabra que para mi vida llegó fue tajante y fue fuerte, pero yo quiero que esta palabra hoy la parafraseemos y vamos a cambiar un poco lo que dice aquí. Dice: si callamos vida eterna, o si callas tú que estás viendo esta predicación, Dios mandará la ayuda de cualquier circunstancia. Él hará lo que tenga que hacer en esa situación por la cual te envió intervenir, ¿sí? A lo mejor Dios puso en ti una carga de oración. A lo mejor Dios habló a tu vida de que tú compartieras la palabra a alguien y tú tienes miedo en este momento de ir y compartir la palabra. Y a lo mejor tú estás preguntándote, pero esa carga es para mí. ¿Y por qué yo tengo que llevarla? ¿Por qué yo tengo que ponerme en la brecha por estas personas? Muchas veces personas a las cuales ni conoces. Porque, por ejemplo, en nuestra iglesia están llegando muchas oraciones de personas pidiendo oración para personas que no conocemos, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, pero yo ¿por qué voy a orar por esa persona? ¿Por qué voy a ponerme en la brecha? ¿Por qué voy a ayunar por esa persona? ¿Sí? Pero Dios te manda esta palabra y dice: si tú callas, iglesia, si tú callas, Él va a mandar la ayuda por otro medio, ¿sí? Pero hay algo que va a suceder, que tú ya no vas a ser partícipe de esa gloria, que Él ya no te va a usar a ti como ese medio para que la bendición hacia esa persona o hacia esa circunstancia llegue a tu vida, ¿sí? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros damos un paso atrás, perdemos bendiciones, perdemos estar en la gloria de Dios. Perdemos ser partícipes de eso que está sucediendo, ¿sí? Y esto iba a pasar con Esther, porque ella no quería participar. Ella se quedó paralizada ante lo que su primo Mardoqueo le estaba diciendo. Y bueno, ella ya estaba a salvo, porque era la reina y porque su esposo no sabía la nacionalidad que ella tenía. Entonces ella estaba a salvo. Pero Mardoqueo, su primo, le dice: ¿y no será que para esta hora has llegado al reino? Dios no iba a permitir que a su pueblo le pasara nada. Dios no iba a permitir que se extinguiera el pueblo amado, que era el pueblo de Israel. Pero ella iba a dejar de participar en esa gloria que Dios iba a mandar. Pero ella iba a perder esa bendición, la cual Dios estaba poniendo sobre ella, para que fuera ella ese instrumento de bendición para todo un pueblo. Quizá Dios hoy está poniendo en ti esa carga de oración. Quizá hoy Dios está poniendo en ti, en mí, llevar esa carga en ayuno, ponernos en la brecha para orar
para levantarnos de madrugada, para ayunar. Y muchas veces tú estás rechazando esa bendición. Estás rechazando el poder estar en un momento de gloria de Dios. Y hazte esta pregunta ahí donde tú estás. ¿Será que para este tiempo, para este 2020, hemos llegado al reino? ¿Será que para este tiempo Dios te sacó de donde tú estabas, de donde estabas en ese fango, donde estabas en esa muerte espiritual y te trajo a este momento, en el 2020, ese año del que están desechando allá en el mundo, pero que Dios está usando a sus hijos, quiere usar a sus hijos, quiere usar a su iglesia? ¿Será que ese es el tiempo para el que Dios nos trajo en este momento aquí? Hermanos, muchas veces la palabra cuando nos llega a nuestra vida es una palabra fuerte, como te decía. Llegó a mi vida porque la necesitaba en ese momento. Y me dijo Dios, si he puesto alguna carga en ti, si te puse para liderar para pastorear este rebaño, esta iglesia, es porque quiero que participes de mi gloria, es porque quiero que participes de las bendiciones. Este es tu tiempo en el que yo te he llamado y no te voy a dejar así con esa carga, no te voy a poner algo que tú no puedas llevar. Y voy a poner gente que te va a ayudar a sostener esas cargas. Y esa gente eres tú, hermano. Esa gente eres tú, Iglesia Vida Eterna. Dios nos ha mandado a levantarnos, nos ha mandado a creer que este es nuestro tiempo. Es el tiempo en el que Él nos pone en estas circunstancias para orar, para interceder, para clamar, para ir en ayuno por aquel necesitado. No para decir que no está pasando nada, no para perder el tiempo en otras cosas, sino para meternos en su presencia, para doblar rodillas. Sí, tú me puedes decir, pastora, pero ahorita no podemos salir a evangelizar, no podemos compartir la palabra en las calles, porque si hay algo que se ha estado pidiendo en esta iglesia es que seamos obedientes con eso. Hemos vivido, te digo, de cerca la pérdida de personas por esta epidemia, este virus del coronavirus, y hemos estrictamente recomendado a la iglesia que se mantengan en sus casas y que sean obedientes a las instrucciones que da el gobierno. Y lo hacemos por amor a Dios, por obedecer su palabra. Y si tú me dices ahorita, pero ¿cómo hacemos, pastora, para ensanchar el reino de los cielos? Bueno, yo te puedo decir que si tú eres de esas personas que está compartiendo la palabra en las redes, si tú estás usando las plataformas que hoy en el día se han puesto a nuestro alcance para compartir la palabra de Dios, si en nuestra iglesia se han mandado 70 audios, se han mandado casi 70 audios en donde hacemos enseñanzas de los salmos. Se han mandado 70 salmos en los cuales te pedimos que los compartas con tus conocidos, con tu familia, con aquel que necesite la palabra de Dios. También se han hecho más de 20 o 25 predicaciones que se han subido a diferentes redes que usamos. Las escuelitas dominicales que también se proyectan, que también se te envían. Los jóvenes con audios que han estado estudiando la palabra de Dios. Pero si tú tomas ese instrumento y lo envías, estás participando de la gloria de Dios. Quiere decir que entonces estás tomando tu lugar que te corresponde en este llamado. Es tu tiempo, iglesia, es tu tiempo. Necesitamos salir, sí. Necesitamos ir a las calles, sí lo necesitamos. Pero este tiempo en donde hemos estado confinados, no podemos dejar que pase así. Tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que levantarnos en oración, tenemos que ser obedientes. Si el pastor dice envía los audios, mándalos con tus conocidos. Hemos visto que muchas personas que están recibiendo
esos salmos, que están recibiendo esas enseñanzas, nos han mandado a agradecer y están diciendo que no habían conocido la palabra de Dios de esta forma, que ellos nunca habían leído la palabra de Dios y que ahora están recibiendo ese alimento en sus casas. Hemos visto cómo la escuelita dominical ha ayudado a muchos pequeños a conocer más de Dios, a conocer más de Jesús. Y una servidora ha escuchado esos audios en donde niños de 4 años, cuando ven un enfermo en su casa, se han postrado a orar, han doblado sus rodillas, están siendo partícipe de la gloria de Dios. El tiempo para ellos ha llegado en este momento, ¿sí? Han estado orando por enfermos en su hogar, niños de 4 años que envían audios también pidiendo oración. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado y cómo sí se puede ensanchar el reino de los cielos, aun cuando estamos confinados, aun cuando no podemos salir a las calles. Sí podemos participar, sí podemos predicar las buenas nuevas, pero esa es una pregunta que tú tienes que responder. Si para esta hora Dios te ha llamado, ahí donde tú estás tienes que contestarte esta pregunta, decirle a Dios, este es el tiempo en el que tú me trajiste, para estos tiempos tú me llamaste, para estos tiempos me levantaste. Pero necesitamos, hermano, que cambies la atmósfera de ese lugar en donde estás. Necesitamos que cambies la mentalidad que tienes si no estás haciendo nada. Necesitamos que tú te transformes tu mente. Como decía Pablo, si ya somos una nueva criatura, si eres un hijo de Dios, si ya las cosas viejas pasaron, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que buscar las cosas del cielo. Tenemos que tener nuestros oídos espirituales al llamado. Tenemos que tener nuestros oídos espirituales a la voz de Dios, prestos para escuchar y activarnos en lo que Él nos envíe a hacer. En lo que Él nos envíe a hacer. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo en donde Mardoqueo le decía a la reina Esther que de todos modos, si ella no participaba, Dios iba a mandar el respiro, Dios iba a mandar la libertad, pero que ella se iba a perder de esa bendición, ella se iba a perder de esas señales del cielo que iba a hacer, se iba a perder de esos milagros que Él iba a hacer. Y sabes, en este tiempo yo le digo a Dios, yo no me quiero perder de tu gloria. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en esos momentos en donde tú mandes sanidad. Quiero escuchar que nos devuelven los audios dando gracias por las sanidades, dando gracias por las restauraciones que han habido en familias, dando gracias porque los hermanos que se quedaron sin trabajo ahora encontraron trabajo, porque no solamente estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de tantas cosas que están pasando en este tiempo, ¿sí? Tantas cosas que el enemigo está usando para callar las voces, para traer dudas al cristiano, para traer dudas al Hijo de Dios, ¿sí? Por eso es un tiempo en el que nosotros tenemos que tener una conexión con Dios. Es el tiempo en donde tenemos que buscar más a Dios, ¿sí? Y muchas personas, muchos hijos de Dios están tirando la toalla. Muchos hijos de Dios están dudando de su fe. Muchos hijos de Dios están permitiendo que el enemigo los use a ellos, ¿sí? Están permitiendo que el enemigo traiga dudas, que el enemigo siembre ideas que no son ideas del reino, que no son pensamientos del reino. Por eso nosotros tenemos que estar metidos en la presencia de Dios. En ese confinamiento en el que tú estás, en ese lugar en donde tú te levantas, en ese lugar en donde tú te pones a ver la televisión, en donde te conectas a las redes, tienes que buscar más la presencia de Dios,
porque eres un hijo de Dios, porque tienes que buscar las cosas de Dios, las cosas que le agradan al Padre. Este es el tiempo en el que Dios quiere que te levantes. Es el llamado que Dios te está haciendo en estos momentos, hermanos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Creemos que porque la iglesia ahorita está detenida, porque la iglesia no pueden venir, ya no podemos servir. Creemos que porque solamente los que están yendo a grabar o los que están haciendo cierta actividad restringida, los demás ya no tienen por qué servir, ¿sí? Los demás están apáticos, los demás están paralizados, los demás les ha paralizado el miedo y creen que ya solamente van a estar recibiendo y recibiendo, pero no es así. Es cuando más tenemos que servir. Es cuando más tenemos que levantarnos, es cuando más tenemos que decirle al Padre, estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Porque si tú no cambias tu mentalidad en este momento, en estos tiempos, va a venir el enemigo con esa pereza, va a venir el enemigo a meterte ideas, va a venir el enemigo a decirte que es un tiempo perdido, que es un año perdido, va a venir el enemigo a que tú dudes de la fe, a que tú dudes de tu llamado. Va a venir el enemigo a hacerte un instrumento de él. ¿Y por qué te digo un instrumento de él? Porque cuando alguien venga a decirte que Dios no está haciendo nada, que Dios no está escuchando, que mucha gente se está muriendo, en lugar de que tú lo confrontes y tú digas las maravillas que Dios está haciendo y cómo Dios está levantando a su pueblo y cómo Dios está uniendo a todo el cuerpo de Cristo desde los confines de la tierra hasta acá, desde los países de las naciones europeas, todos los lugares, en otros lugares del mundo. Dios está levantando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Tú te quedas callado. Permites que el enemigo venga y te meta dudas. Permites que las noticias que están afuera te contaminen. Por eso te digo que muchas veces podemos llegar a ser esos instrumentos del enemigo. ¿Sabías que el mantenerte callado y no decir la verdad de la palabra de Dios es de cuando el enemigo te usa? Porque no estás hablando la verdad, porque no le estás diciendo a esa persona que tiene esa mentalidad cegada, que no conoce al Dios que tú conoces, no le estás diciendo las cosas que Dios está haciendo, cómo Dios está levantando al pueblo, cómo Dios está levantando a los enfermos. ¿Sabes qué dicen ahora en las redes sociales? Que hasta la fecha ahorita no hay un pastor que haya curado el coronavirus y se burlan. Han puesto su corazón, han puesto su esperanza en una vacuna, han puesto su esperanza en la ciencia del hombre y se burlan de los hijos de Dios, se burlan de los pastores porque dicen hasta ahorita no hemos visto que uno levante un muerto, hasta ahorita no hemos visto ningún milagro. Y nosotros nos quedamos callados. Y cuando tú escuchas esas cosas, cuando alguien viene y te las dice, te quedas callado. No hablas de las maravillas que está haciendo Dios. No hablas de lo que Dios está haciendo, quizá en tu iglesia. No hablas de lo que Dios está haciendo en los lugares, en los hospitales, porque es Dios el que está poniendo su mano. Porque es Dios el que está poniendo la ciencia en los que están trabajando con los medicamentos. Pero ahí está la mirada de ellos. Está la mirada en el hombre. Nuestra mirada como hijos de Dios tiene que estar en Cristo Jesús. Pero tristemente, muchos hijos de Dios tienen su mirada puesta también en el hombre. Están esperando la vacuna, están viendo por dónde van a salir, están ya hasta juntando dinero porque dicen que va a costar muchísimo dinero. No han puesto su mirada en Dios. Y yo no digo que rechaces la ciencia, yo no digo que rechaces los medicamentos, sino que pongas tu mirada en Cristo. Porque si hay realmente una vacuna, va a llegar a tu vida, pero tú no tienes que tener ese anhelo, tienes que anhelar las cosas del cielo, ¿sí? Te decía yo de este pequeño que mandó un audio porque su hermanita estaba enferma
Y él nos decía, tiene 4 años y es de aquí de la iglesia, y él nos decía que él doblaba sus rodillas, porque así le gustaba a Dios, escucharlo, y que oraba por su hermana para que Dios enviara esa sanidad. Su hermanita estaba un poquito enferma, pero él oraba antes de cualquier cosa que le pueda dar la tierra o el hombre. Este niño oraba a Dios, tenía su mirada puesta ahí. Y si a mí me llamaba la atención y me impactaba en mi corazón cómo lo decía con tanta convicción, cuando veo hijos de Dios, cuando veo gente que hasta predica, que tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra, que tiene su mirada puesta en lo que le puede dar el hombre y no en Dios. Por eso es importante, hermanos, por eso es importante que cambies tu mentalidad. Como nos decía el apóstol Pablo, es importante que imitemos a Jesús. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. En Mateo 20:27 va a aparecer en tu pantalla. Dice Jesús habla y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Nosotros tenemos que imitar a Él. Nosotros no venimos aquí para servir. Cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos rescató, no nos rescató para ser servidos, sino para servirle a muchos necesitados, para rescatar a muchos. Y no me estoy saliendo del tema. Te estoy diciendo que si para esta hora tú llegaste al reino de los cielos, para servir o para ser servido, para llevar la palabra al necesitado, para enviarla, o para estar solamente sin hacer nada, en una inactividad ahí en tu casa, esperando a que te sigan contaminando con más noticias, a que tú te sigas llenando con más dudas, y dudando muchas veces hasta la identidad que tienes de hijo de Dios. ¿Para esta hora llegaste al reino? ¿Para imitar a un Jesús? ¿Para imitar a Jesús sirviendo? ¿Para imitar a Jesús hablando la palabra? ¿Compartiendo el reino de los cielos? ¿Para qué llegaste tú al reino? Jesús conocía su propósito. Jesús sabía para qué había sido llamado a la tierra. Jesús sabía que la carga que iba a llevar iba a ser difícil. Fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y hazte la pregunta, ¿tú conoces tu propósito? ¿Conoces por qué Dios permitió que nacieras en la generación en la cual iba a estar en este año, en la que el mundo dice que es un año perdido? ¿Sabes que si Dios te puso en este tiempo es para servirle? Así como vino Jesús a servirte a ti y a mí. Y si aún tú dudas que Dios te está llamando en este momento, y si tú aún dudas de que Dios te puso en estos tiempos, para esto te llamó al reino, para que tú sirvieras, para que tú hablaras de la palabra, para que la predicaras, para que la compartieras, para que doblaras rodillas, para que ayunaras por los necesitados. Si tú aún dudas de esa palabra, pídele a Dios que te hable, pídele a Dios que la ponga en tu corazón, pídele a Dios que traiga convicción a tu vida, porque eres un hijo de Dios, ¿sí? Porque eres el que se tiene que levantar quizá en medio de una circunstancia, y no puedes quedarte paralizado, no puedes tener miedo en estos tiempos. Como te decía hace rato, se han compartido en nuestra iglesia 70 salmos, se han compartido 4 episodios de Café Literario, se han compartido más de 20 prédicas, se han compartido audios con los jóvenes, se han compartido en la escuela dominical.
pero solamente un 10% de nuestra iglesia los escucha, solamente un 10% de nuestra iglesia lo comparte. Y si tú eres ese 10%, y si tú eres esa persona que la está compartiendo porque sabes que hay un necesitado que tiene que escuchar esos audios, que tiene que ver esas prédicas, déjame decirte que estás tomando, que te estás posesionando en el lugar que te corresponde en el reino. Te estás levantando. Estás siendo partícipe de la gloria de Dios. Estás siendo partícipe de las bendiciones. Dios está poniendo sus ojos en ti en este momento. Si tú eres de los que están compartiendo la palabra de Dios, si tú eres de esas personas obedientes, Dios te está poniendo sus ojos en ti. Porque si en lo poco, si en lo fácil que es solamente apretar un botón y compartir y enviar la palabra, tú estás siendo obediente, imagínate lo que Dios piensa de ti, que cuando te ponga una responsabilidad más grande, como guiar una iglesia, como hablar en prédicas, evangelizar a millones, Dios va a confiar en ti porque sabe que lo vas a hacer. Y si tú no lo estás haciendo, hermanos, si tú eres de los que le das para arriba y pasas ese audio, pasas esa predicación y no la estás compartiendo, este es un llamado para ti. Hazte esa pregunta: ¿para este tiempo me trajiste al reino? ¿Para este tiempo estoy yo en este lugar, en esta iglesia, para compartir tu palabra, para servir como ha servido Jesús? Esa palabra me fue dada a mí cuando dudé. Dios habló a mi vida cuando yo dudé y pregunté si era mi tiempo para liderar una iglesia. Y te platicaba hace unos minutos que una iglesia es difícil de llevar. Así como te encuentras con situaciones llenas de gozo, te encuentras con situaciones de tristeza. Así como te encuentras con personas que te aman, también te vas a encontrar con personas que te van a traicionar, con personas que van a hablar de ti, con personas que van a venir en contra de ti, que va a usar el enemigo para poder detener tu llamado. Y yo, así como Esther, me paralicé. El miedo me paralizó. Y tuvo que mandar Dios a un Mardoqueo a hablarme y decirme: este es el tiempo en el que tú llegaste al reino. Este es el tiempo en el que Dios te llamó para que te levantaras. Y esta palabra yo quería compartírtela a tu vida, porque es el tiempo en el que Dios nos habla, el que Dios nos necesita como extensiones para su reino. Es el tiempo, iglesia, en el que Dios te va a usar en la intercesión. Es el tiempo en el que te va a usar en el ayuno, en la guerra, en el estudio de la palabra. Es el tiempo en el que Dios te dice hoy: levántate, iglesia. Si en este momento tú estás recibiendo la palabra y tienes un don de intercesión, Dios va a empezar a despertar en ti esos dones, esa necesidad de interceder por el necesitado, aun cuando tú no lo conozcas, no sabes ni quién es, pero vas a tener esa necesidad. Vas a tener esa necesidad de compartir la palabra, aunque sea en los audios, aunque sea en las redes. Dios nos necesita. Y pueden muchos decir: Dios no nos necesita, pero Dios necesita aquí en la tierra personas que se levanten, extensiones de su reino. Y te decía que nos necesita porque los tiempos finales están cerca. Hemos entrado ya en los tiempos en el que
muchas cosas pasarán. Esto del coronavirus, y es algo que voy a decir y que es fuerte, pero esto del coronavirus es poco comparado a lo que viene, iglesia, porque escrito está. No es que a lo mejor tú digas ahí en tu casa, ay, la pastora está exagerando, la pastora es exagerada. Déjame decirte que estamos casi en las últimas generaciones, y no es que la última generación. No sabemos los sazones del Padre, pero Él dejó señales en su palabra. Y es el tiempo en el que ya hay labor de parto. Es el tiempo en que los dolores del parto están ya. Y tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que estar más en la presencia de Dios. No podemos dudar. No podemos hacer como Esther, que dudó del llamado. Dudó de por qué tenía que ser ella la que tenía que intervenir. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que leer el libro de lo que Dios nos ha puesto, en donde está su voluntad. Tenemos que atesorar la palabra, compartirla, comerla. Porque el enemigo nos quiere ignorantes. El enemigo no quiere que tú aprendas. El enemigo no quiere que se hable de los tiempos finales. El enemigo quiere tener una iglesia ciega. Quiere que los pastores callen. No quiere que los pastores hagan llamado. El enemigo quiere tener una iglesia que solamente esté imitando al mundo, en donde solamente haya shows, pero que no esté la palabra de poder, la palabra que te confronta, la palabra que te dice ahí donde tú estás. Ese es el tiempo que Dios te ha hablado. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Estás sirviendo a tu iglesia? ¿Estás sirviendo al pueblo de Dios? ¿Estás sirviendo como extensión del reino? El enemigo no quiere nada de eso, iglesia. El enemigo, escucha bien, quiere que tengamos los oídos tapados. Quiere que nosotros vivamos como si nada está pasando. Pero Dios te está hablando ahí donde está. Dios le está hablando a sus hijos. Está hablando a su iglesia, a su pueblo, para que se levanten. Está hablando a los padres. ¿Sabes por qué? A lo mejor nuestros hijos van a vivir en el tiempo de la persecución. Y hoy Dios te está diciendo, ¿los estás capacitando? ¿Les estás compartiendo la palabra a tus hijos? ¿Les estás hablando de los tiempos finales? ¿Los estás afirmando en la fe, en la buena doctrina, en la sana doctrina? Por si llegaras a faltarles, sabes que ellos no se van a mover a diestra ni a siniestra. No estarás tú, pero sabes que ellos están firmes. Te está hablando a ti, padre. Te está hablando a ti, madre. Para este tiempo llegaste al reino. Quizá Dios permitió que este 2020 fuera así, para que nosotros nos capacitáramos más, para que estuviéramos en donde estamos ahí en nuestra casa, aprendiendo más, recibiendo la enseñanza, los audios que manda tu iglesia, porque no solamente estoy hablando a Vida Eterna, estoy hablando a muchas iglesias en donde los pastores están predicando la palabra, enviando la palabra, pero ¿sabes qué? Solamente hay 2, 3, 4, 20 conectados. Este es el tiempo en el que Dios nos está llamando. Está llamando a los jóvenes. A los jóvenes. Que dejen de vacilar con las cosas de Dios. Que aprendan la palabra, que aprendan a compartirla, que se apasionen con las cosas de Jesús, que se apasionen con la persona de Cristo. Joven, Dios te está hablando hoy. Dios te quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú tengas una conexión con Él, que le conozcas más, que sepas de su voluntad, porque los tiempos se acortan, porque quizá mañana ya no haya ese momento en el que tú puedes decir, pues ahora sí quiero,
ahora sí necesito. Hoy Dios te está hablando, joven. Levántate, busca a tus pastores, busca a tus líderes que te envíen audios. Métete a la palabra, cómete la palabra, llénate de la presencia de Dios. Cambia la atmósfera, esa atmósfera que tú vives contaminada con las cosas del mundo, joven, porque te atraen las cosas del mundo, porque te seducen las cosas del mundo. Deja ya de usar las redes para subir memes, para subir tonterías. ¿Cuántos jóvenes cristianos están perdidos en esas aplicaciones? ¿Cuántos jóvenes creen que están haciendo una diferencia en el TikTok y están imitando al mundo solamente? Joven, Dios te está hablando para que tú seas diferente, para que marques la diferencia. Si quieres subir tus videos, súbelos, pero con palabra de poder, con palabra de rompimiento. Hoy Dios te está llamando y te vuelve a hacer la pregunta. Joven, ahí donde estás, este es el tiempo en el que Dios te llamó al reino. Para esto te llamó al reino. Para que tú dejaras la comodidad. Para que tú dejaras de vacilar con las cosas de Dios. Para que dejaras de ser tibio. Porque recordemos que Dios aborrece la tibieza, aborrece a los tibios. La palabra es fuerte, pero dice que vomita de su boca todo aquel que es tibio. Él quiere que seas caliente. Él quiere que tengas un corazón ardiente, apasionado, con convicción, que nada ni nadie pueda venir a decirte que Dios no está haciendo nada. Que nada ni nadie pueda venir a decirte que Jesucristo murió en balde. Que hasta el 2020 llegó esa promesa y que ya no va a pasar nada. Tú tienes que tener una convicción en tu corazón, el por qué Dios te llamó, el por qué estás en este lugar. Cuando Esther recibió esta confrontación de Dios usando la vida de su primo Mardoqueo, ella tenía miedo. Tenía miedo a lo que le pasaría si se presentaba delante del rey Asuero, que era su esposo, sin invitación. Y se paralizó cuando recibió esta palabra, cuando Dios la confronta. Hay muchos cristianos hoy paralizados por el temor de lo que está pasando allá afuera, de lo que está pasando en el mundo. No solamente por el coronavirus, sino de los despidos y de todo lo que se ha levantado, de esa maldad que se ha levantado también en el mundo. Toda esa maldad que está allá afuera, en donde gente, voy a decir la palabra, pedófilos se están levantando para que la ley pueda otorgarles el permiso de casarse con un pequeño. Y tantas cosas que se están levantando el día de hoy. Y muchos cristianos se quedan paralizados de lo que está pasando y aterrados y con miedo, en lugar de tomar su lugar, en lugar de tomar la decisión de levantarse y presentarse delante del rey. ¿Sabes qué? Esther tuvo miedo, pero después pidió a las personas que estaban cercanas a ella, pidió que ayunaran y pidió que oraran por ella, porque se iba a presentar. Con invitación o sin invitación, ella iba a ir delante del rey. Se iba a poner en la brecha por ese pueblo. Entendió esa confrontación que Dios le hizo a través de su primo, de que era el tiempo, de que ella había llegado a ese lugar para ser ese instrumento de Dios y para cambiar la historia de esa nación. Entendió y tomó su lugar y cambió la atmósfera que estaba ahí, una atmósfera de miedo, la cambió a una atmósfera de victoria.
de valentía. Y Dios hoy te está haciendo ese llamado para que tú cambies la atmósfera. Esa atmósfera que hay en donde tú estás. Que es esa atmósfera de miedo, de temor a lo que va a pasar, al porvenir. Y que te levantes ahí donde tú estás. Y que digas que te vas a presentar delante de Dios. Sea cual sea la encomienda que Él te mande hacer. Sea intercesión, sea oración, sea guerra, sea doblar tus rodillas, sea el ayuno, sea compartir un audio, sea predicar el evangelio, sea levantarte en las madrugadas en oración y ponerte delante de Él para interceder por todos aquellos y cambiar esa mentalidad de que en estos tiempos Dios no está haciendo nada y que este año es un año perdido. Cambiar esa mentalidad para que todos sepan y conozcan quién es el Dios que te ha llamado. Para que todos sepan y vean las señales en tu vida que Dios hace. Y Dios está llamándote, pueblo. Dios está llamándote, vida eterna, que te levantes, a que tomes la palabra como arma. Sabes, Él nunca te va a mandar frágil a la batalla. Él te va a capacitar. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, pues ahí están los estudios. Estudia la palabra. Llénate de la palabra de Dios. Ayuna. Ponte en oración. Dios te va a capacitar, te va a enviar dones. Pero recuerda lo que te dije antes. Que cuando Dios ve a una persona hacer algo pequeño, cuando Dios ve ser obediente a una persona en algo pequeño, Dios te pone una gloria mayor. ¿Sí? Entonces yo te invito a que tú ahí donde estás, te levantes, como se levantó Esther, como se han levantado muchos delante de Dios. A que levantes tu oración, tu clamor. A que hoy cambies esa atmósfera. A que si tu mirada estaba fija y puesta en las cosas de la tierra, hoy tú levantes tus ojos y pongas tu mirada en el cielo. Pongas tu mirada en las cosas de arriba. Hoy yo te invito, pero esta invitación viene de parte de Dios, a que tú hoy te levantes, iglesia. Si te hiciste esa pregunta, si era el tiempo en el que Dios te había llamado, si era el tiempo en el por cual Él te había traído al reino, y si te hiciste esa pregunta, es porque Dios te está llamando. Ahí donde tú estás, yo te invito a que cambie la atmósfera. Levántate, ponte de pie. No importa que estés en tu casa, no importa en el lugar en donde estés, vamos a cambiar la atmósfera. Vamos a transformar, a pedirle a Dios que envíe a sus ángeles para que transporten el reino de los cielos ahí donde tú estás. A que Él mande ese fuego que avive tu corazón. Y si tú tienes dudas o has tenido dudas de lo que Dios está haciendo en estos tiempos, entonces pide que cambie tu mentalidad. Que Él te use, que tú quieres ser un instrumento poderoso en sus manos. Levántate, iglesia. Levántate, hermano. Tú que me estás viendo ahí. Tú que me estás escuchando. Para este tiempo llegaste al reino. Para que Dios te usara. Para que tú levantaras tu voz en este momento. Para que tú te llenaras de valentía. Levántate ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Permite que el Espíritu Santo te toque. Permite que el Espíritu Santo mande ese fuego en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo transforme tus pensamientos. Siente la presencia de Dios ahí donde estás. Siente cómo Él te llena en este momento. Cómo quita de ti toda duda. Cómo quita de ti
todo pensamiento, toda raíz que se ha metido en tu corazón para hacerte dudar de tu llamado y de tu propósito. Deja que Él te toque, deja que el Espíritu Santo te ministre, iglesia. Que sea su presencia hablándote, haciéndote este llamado. Levántate, iglesia. Despierta, iglesia. Despierta, despierta. Dios te está hablando porque quiere usarte hoy, no mañana. Dios te está hablando porque Él quiere hoy que tú seas como esa Esther que se levantó por su pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Y qué pueblo vas a pelear tú? ¿Por qué pueblo vas a pelear, iglesia? ¿Por quién estás peleando? ¿Por quién te vas a levantar? Hoy quiere usarte Dios. Hoy quiere usarte Dios. Quiere que ahí donde tú estés, tú digas, Señor, aquí estoy. Si tengo que morir, pereceré. Si tengo que perecer, pereceré, Señor. Moriré a mi carne, moriré a mi comodidad, moriré a mi palacio, en donde me he encontrado cómodo solamente recibiendo, y no he dado lo que tú me has enviado. No he compartido la palabra. Si tengo que morir, moriré a eso. Moriré a toda mi carne, a mi orgullo. Moriré a mi desobediencia. Moriré a todo lo que no me permite servirte. A todo lo que no me permite ser como Cristo. Y servirte a ti, Señor, y servirle a tu pueblo. Señor, aquí estoy. Dile ahí donde estás. Que oiga tu voz, Dios. Que oiga tu voz. Que tú te levantas en este día. Que tú te levantas y tomas tu lugar. Tomas tu lugar en el reino. Y tú dices, para este día llegué. Para este día Dios me trajo aquí. Este 2020 no se va a ir sin que yo haga algo también para el reino de los cielos. Este 2020 no está perdido, al contrario, es el tiempo en donde Dios nos está hablando, es el tiempo en donde Dios quiere conectarse contigo, es el tiempo en donde Dios está afirmando tu llamado. El propósito por el cual estamos en esta tierra es para servirle. El propósito en el cual hemos venido es para servirle a su pueblo, iglesia. Tú ahí donde estás, levántate, levántate. Dile, Dios, aquí estoy, Señor. Me pongo a la brecha por mi pueblo, me pongo a la brecha por mi familia, me pongo a la brecha por los enfermos, me pongo y me presento delante de ti, oh Rey, por aquellos necesitados, por aquellos que están, Señor, muriendo, por aquellos que ni conozco, no sé su nombre, Señor, pero yo estoy delante de ti intercediendo. Estoy delante de ti, Señor, clamando, porque para esta hora me has llamado al reino de los cielos, para servirte hoy, no mañana. No mañana, para servirte hoy, Señor. Hoy estaré compartiendo tu palabra. Hoy estaré, Señor, escuchando los devocionales. Hoy estaré instruyendo a mis hijos, Señor, en tu palabra, enseñándoles de tu voluntad, Señor. Hoy lo haré, mi Dios. Hoy me levanto, Señor. Quiero dejar de estar, Señor, paralizado por el miedo. Quiero dejar de estar, Señor, aterrado, mi Dios. Quiero dejar de estar poniendo mis ojos, Señor, en la tierra, en las circunstancias. Y quiero poner mis ojos en el cielo. Quiero poner mis ojos en las cosas de arriba, en las cosas que vienen de ti, Señor. Habla a la iglesia ahí donde estás. Levántate, iglesia. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Levántate el día de hoy. Dios te está llamando. Dios te está mandando su palabra. Si hay algo que no te permite avanzar, si hay algo que no te permite servirle a Dios correctamente, este es el tiempo en el que tú le entregues. Este es el tiempo en el que tú dices, Señor, quítame esto que no me permite servirte. Quítame la duda. Quítame toda la contaminación de allá afuera.
Yo quiero servirte. Yo quiero levantarme por mi pueblo. Yo quiero ser valiente. Yo quiero esforzarme. No quiero ser más tibio, Señor. Yo quiero ser una persona, Señor, delante de ti, entregada, no de doble ánimo, no como un barco en alta mar, Señor, que no sabe a dónde va, sino que tú seas, Jesucristo, mi brújula. Dile ahí donde tú estás, hermano: Señor, yo quiero ir a la dirección correcta, servirte con la motivación correcta. Así como lo hizo mi Salvador cuando estuvo en la tierra. Yo quiero imitarlo, Señor. Quiero imitar sirviéndote a ti, sirviéndote a mi pueblo, ayudando en mi iglesia, siendo obediente a tu palabra, siendo obediente a mis pastores. Si hay algo que tú has sentido en tu corazón que te ha llevado a la desobediencia, este es el momento en el que tú lo traigas delante de Dios. Levántate, levántate. Dice Dios en esta hora: levántate, porque grandes cosas tengo para ti. Porque grandes cosas, victorias tengo para ti. Porque quiero que participes de mi gloria. Porque quiero que veas los cielos abiertos. Porque quiero que participes de mis bendiciones. Levántate, iglesia, despierta. Ahí donde tú estás, clama a Dios. Ahí donde tú estás, si quieres arrodillarte, hazlo. Si quieres postrarte, si quieres cambiar la atmósfera en este momento con un aleluya, hazlo, grítalo, que lo escuchen tus vecinos, que lo escuche aquel que tiene un corazón endurecido, que lo escuche tu hermano. Levántate en este momento, levántate. Ya no puedes estar en un trono sentado esperando hacer nada más recibir. Levántate a servir, levántate a interceder, levántate. Es lo que Dios te quiere hablar en este día. Es lo que Dios quiere soltar para tu vida. Joven, ya no vaciles con el mundo. Joven, levántate. Quítate esa pereza espiritual. No le eches la culpa a nadie, a tus padres, a tus pastores, a tus líderes. No le eches la culpa, porque cuando estés delante de Dios eso no va a importar. Levántate el día de hoy. Cambia tu mentalidad. Transforma tus pensamientos a los pensamientos de Cristo, porque si tú no lo haces, entonces no puedes llamarte cristiano, no puedes llamarte seguidor. Si tú estás siguiendo al mundo, si tú estás siguiendo las cosas de la tierra, no puedes decir que eres un hijo de Dios. Dios te confronta el día de hoy como un día lo hizo conmigo. Dios me confrontó y me dijo: este es el tiempo para que tú llegaste al reino, para llevar esa carga, para dirigir a las ovejas, para que escudriñes mi palabra, para que enseñes en tu iglesia. Este es el tiempo en el que tú te levantes, Sandra. Quizá yo dudaba de eso, porque como todos tenemos fallas, errores, pero Dios me confrontó con esta palabra. Y los tiempos no están para estar predicando solamente cosas bonitas a la iglesia que quieran escuchar. Los tiempos de ahora, los tiempos que se están viviendo, es para que el cristiano tome su lugar en el reino de los cielos. Es para que el cristiano se levante y deje de estar jugando a la iglesia. Es para que el cristiano haga una reflexión de lo que es su vida. Iglesia, la carga es pesada. La carga es pesada, pero Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar sin sustento. Nunca te va a dejar sin ayuda. Él va a enviar. Él va a enviar como a nosotros en esta iglesia nos envió. A esas personas que nos sostienen en oración. A esas personas que nos apoyan, que nos ayudan. ¿Sabes cuándo siento más el amor de Dios? Cuando me siento enferma, cuando me siento triste y entra un mensaje de alguien que me dice: pastora, estoy orando por ti.
Dios me dijo que orara por ti. ¿Sabes? Ese es el momento en el que yo siento el amor de Dios. Es el momento en el que yo digo, Señor, no me has dejado sola. Tú me lo prometiste, que estarías conmigo, con mi esposo, que estarías con mi familia. Y si lo he hecho en mi vida, Iglesia Vida Eterna lo hará en la tuya. Pero tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de levantarte y ponerte en la brecha. De dejar todo lo que te aparta de Dios. De dejar de jugar al cristiano bueno. Y realmente tomar tu postura de hijo de Dios. Tomar la espada. Iglesia, estamos en los tiempos finales. Esto no es nada comparado con lo que se va a venir. La persecución, y no sabemos si nuestros hijos son los que lo van a vivir. Si tú eres el que lo va a vivir o tus nietos, no sabemos. Estamos en los últimos tiempos. Cristo vendrá pronto, pero antes de nuestro Señor vendrá el enemigo de Dios. Vendrá a perseguir a los hijos de Dios. Y si no estás preparada, iglesia, si esta palabra no te está moviendo nada, entonces preocúpate. Preocúpate por prepararte. Preocúpate por mantenerte en la brecha. Preocúpate por estar en la presencia de Dios. Preocúpate, joven, por alimentarte de la presencia de Dios. Porque servirle a Dios no es fácil. No lo fue para Jesús. No lo fue para el apóstol Pablo. No lo fue para los apóstoles, los mártires que fueron perseguidos. ¿Quién dijo que para nosotros iba a ser fácil? Servirle a Dios es morir, es perecer. Si tuvieras ahorita a los jóvenes que están aquí ayudándonos para que esta transmisión se logre, con hambre a lo mejor, o queriendo estar con sus familias, están aquí por ti, iglesia. Están por amor a Dios, por gratitud. Y sabes que solamente una persona con gratitud escucha el llamado. Solo aquel que tiene una gratitud por de dónde lo sacó Dios, que lo sacó del hoyo donde nadie lo quería, en donde nadie daba nada por ellos, por mí. Solamente son ellos los que escuchan ese llamado, los que escuchan esa pregunta. ¿Para esta hora llegaste al reino? Solamente son ellos. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos que oiga, porque no todos van a venir a mí, decía Jesús, porque no todos van a correr, porque la vida del cristiano es difícil. Pero Dios nunca nos deja. Dios siempre está con nosotros en cada paso que vayamos. Dios nunca nos deja caer, nos levanta, nos sostiene, nos alimenta. Pero es el tiempo, iglesia, en el que dejes la comodidad del palacio y te presentes delante del Rey. Yo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, en mi iglesia, en mi liderazgo. Estoy muy agradecida con Él, de verdad. Yo veo mi iglesia, Vida Eterna, y agradezco a Dios por todo lo que ha hecho, por cómo se ha manifestado su amor, cómo se ha manifestado su gloria, porque nos alimenta con su palabra, porque nos abraza en tiempo de aflicción, porque nos levanta, porque nos llena de gozo. Y yo veo a mis hermanos y son mi familia. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ellos, por cada familia de la Iglesia Vida Eterna. Doy gracias a Dios. Por eso yo no dudo cuando Dios me habla, cuando Dios me levanta a servirle. Por eso en cualquier
momento que yo pueda servirle, ahí estoy. Si tenemos que decorar, si tenemos que limpiar, si hay que grabar, yo quiero estar ahí, porque no me quiero perder de su gloria, porque no me quiero perder de sus bendiciones. Yo espero que ese también sea tu anhelo, iglesia. Yo espero que el día de hoy hagas un cambio, que Dios haga un cambio en tu vida, que esta palabra no pase solamente desapercibida, sino que tú la puedas atesorar y que Dios la selle en tu corazón. No quisiera despedirme de verdad. Quisiera hablarte de tantas cosas que Dios ha hecho en este 2020, como Dios nos ha hablado a nuestra iglesia, cómo Dios nos ha favorecido, cómo Dios ha abierto los cielos, porque aunque ha venido enfermedad, aunque ha venido falta de trabajo, Dios nunca ha dejado a sus hijos. Yo quisiera platicarte todas las cosas que hemos vivido en este 2020, ese 2020 que allá afuera dicen que no ha pasado nada, que se ha perdido, ese 2020 que lo llaman como el 2020 del año cero. Yo quisiera decirte tantas cosas que Dios nos ha regalado, y una de ellas, la mejor de ellas, es su presencia. La mejor de ellas es su llenura. La mejor de ellas son la unidad en el pueblo de Dios. Muchas iglesias ahorita están rotas, se han ido personas, pero nosotros hemos mantenido fieles y firmes. Hay una unidad sobrenatural en nuestra iglesia. Yo quisiera compartirte todo eso para que tú no permitas que el enemigo venga y te diga, este año pasó sin nada. Al contrario, para que cuando alguien venga y te diga eso, tú digas, eso es mentira. Dios ha hecho muchas cosas y seguirá haciendo muchas cosas en su iglesia. Pero tienes que tomar la decisión de imitar a Jesús para servirle aquí a su iglesia. Y como decía el versículo que te compartí antes, que era que nosotros tenemos que imitar a Jesús, en Mateo 20:27, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú no llegaste al reino para ser servido. Tú llegaste para servir y para dar tu vida en rescate de muchos. Así que, iglesia, esta palabra te la dejo. Espero que sea de bendición a tu vida como un día lo fue para la mía. Espero que haga cambios ahí, como hice yo cambios cuando la recibí. Y espero verte pronto, ¿sí? Podernos abrazar, podernos platicar, podernos tomar el café. Pero no te olvides, iglesia, de ser obediente, de compartir los devocionales, de ver las prédicas, de compartir las prédicas, porque es ahí donde estás sirviendo a Dios. Porque apretando ese botón ya le estás sirviendo al reino de los cielos. Yo te bendigo en esta hora. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, bendigo a tus hijos, bendigo tu llamado, tu ministerio. Te mando un fuerte abrazo y te digo que te quiero mucho y que ya pronto sé que nos vamos a volver a ver. Dios te bendiga.